retomar la presentación en torno a la estructura de los átomos haciendo uso del modelo de Bohr para ir identificando algunas de sus características asociadas a los distintos elementos químicos. ¿Hasta aquí algún comentario, alguna pregunta? En el aula virtual ustedes van a encontrar un enlace a este simulador. También está en la presentación de diapositivas. Esta es una página especializada en simulaciones o animaciones para varias áreas de las ciencias naturales. Hay hartos recursos disponibles. Y en esta en particular, bueno, tiene varias funcionalidades que explotan, digamos, sacan partido del mismo recurso, basado en la idea de construcción de átomos a partir de algunos de las, digamos, de su composición en partículas subatómicas, en relación con los elementos químicos, algunos elementos químicos, para no complejizar excesivamente el diseño del simulador nomás. Esto también está, digamos, utilizado en función de la representación simbólica de los elementos químicos, y hay un ejercicio de práctica para poner en aplicación algunas de estas nociones. Nosotros nos vamos a trabajar ahora con este primer simulador, y luego ustedes, yo les pediría que trabajen con el juego para que lo practiquen, para que justamente evalúen su propia comprensión de estas ideas. Bueno, lo que tenemos acá entonces es un tablero en el cual podemos construir, justamente, armar átomos. Ah, sí, Andrea, efectivamente, es un simulador, afortunadamente en español. FET es una página de la Universidad de Colorado que está muy, muy desarrollada, que continúa expandiéndose, generando nuevos recursos. Primero se generan en general en inglés y después se traducen. Ustedes incluso pueden encontrar guías didácticas que algunos profesores van subiendo. En general son guías más o menos complejas para nuestro contexto, pero pueden ser útiles como inspiración, por ejemplo, para hacer uso de este tipo de recursos. Les decía entonces que en este caso tenemos bandejas con partículas subatómicas, protones, neutrones y electrones. Tenemos un tablero donde vamos a configurar los átomos propiamente, y al costado derecho tenemos un panel que nos informa el elemento químico que estamos construyendo, la carga eléctrica que podemos medir en ese átomo, que digamos que está asociada al átomo que construimos, y un número importante que corresponde a una propiedad de los átomos, que es su llamado número másico. Junto con eso, por supuesto, tenemos algunas opciones como presentar o mostrar el nombre del elemento. Vamos a ver luego en qué consiste que el átomo sea neutro o sea un ión, y en qué consiste que el átomo sea estable o inestable. Entonces, si queremos construir el átomo más simple de todos, ¿cuál es ese átomo más simple de todos? ¿Alguien recuerda cómo se llama el átomo más El simple de todos? hidrógeno, El hidrógeno. ¿Y qué caracteriza al átomo de hidrógeno? ¿Cómo se conforma? que tiene un protón, ¿De acuerdo? Tomamos un protón. ¿Y dónde ubico el protón del átomo de hidrógeno? en el centro. Lo vamos a colocar en el centro de esta plataforma o de este escritorio. Lo único que hemos colocado, como dice su compañera, ¿cierto?, es un protón. Y al tomar un protón, básicamente ya tenemos en las manos un átomo de hidrógeno. El átomo de hidrógeno justamente se trata del elemento químico más simple, porque también es el elemento químico más liviano, podemos decir, el que tiene menos masa. Y ya sabemos que la masa de la materia está principalmente asociada a los protones y a los neutrones, porque son las partículas más masivas. Entonces, cuando hablamos del elemento químico más simple, estamos hablando básicamente de un átomo compuesto en su núcleo únicamente por un protón.
En este caso, las etiquetas nos dicen que se trata de un átomo de hidrógeno, que ese átomo es estable, y que se trata de un ion positivo, aquí hay un signo más. El elemento químico hidrógeno H está en la tabla periódica en primer lugar, ¿cierto? En la cabecera de la tabla periódica, justamente porque la tabla periódica es una forma de organizar los elementos químicos en función de su masa. Y aquí estamos en el elemento más liviano de todos, que tiene menos masa. En este caso el simulador también nos permite una representación alternativa. Aquí estamos usando el modelo clásico de Bohr con órbitas, donde uno puede identificar las partículas en cada una de las órbitas que vamos a ir conociendo. Por ahora están simplemente punteadas, porque no hemos colocado ninguna partícula ahí. Pero también podemos usar el modelo de nube para representar aproximadamente algo así como sería el modelo atómico físico cuántico. Aunque en este caso diríamos que una simplificación visual de lo que corresponde al modelo físico cuántico. ¿Qué significará entonces que se trata de un ion de hidrógeno, ion positivo? ¿Qué es lo que nos está diciendo esa etiqueta? ¿A alguien se le ocurre? La carga neta es positiva. Muy bien, gracias. Mauricio parece que comentó. Jocelyn dice que es positivo, efectivamente. Cuando miramos este átomo, que está compuesto por una única partícula, que es un protón, lo único que vemos entonces es una partícula positiva. Por lo tanto, vemos que la carga neta de este átomo es más 1, tiene un protón. Cuando tenemos un átomo que tiene justamente un exceso de carga, sea positiva o sea negativa, estamos hablando de un átomo ionizado, o un átomo que es un ion. Y es un átomo ionizado básicamente porque entonces tiene un desbalance de carga, y por supuesto esto le podría conferir al átomo algunas propiedades eléctricas, porque si tiene un desbalance de carga, entonces podría eventualmente interactuar eléctricamente con otros átomos, y eso por supuesto podría tener consecuencias para la materia. En general, el átomo o los átomos en la naturaleza se encuentran en estado neutro, eléctricamente neutro. Entonces, para eso, lo que hacemos es simplemente neutralizar la carga, y tendríamos entonces que agregar una carga negativa. Aquí agregué un electrón. La carga neta ahora es 0. ¿Por qué es 0? Básicamente porque tengo una carga positiva y una carga negativa. El electrón de este átomo de hidrógeno se encuentra en la primera órbita, en la órbita más cercana al núcleo. Se trata de un átomo neutro, y es un átomo estable. Estable quiere decir básicamente que es un átomo que no se va a desintegrar rápidamente o espontáneamente. No se va a autodestruir o descomponer. Sí, dígame. Tengo una duda, ¿por qué no cambió el número másico cuando cuando le agregó un electrón? Muy buena pregunta. ¿Qué dirían sus compañeros? ¿Por qué no cambió el número másico? Porque ese depende del protón. Gracias, Mauricio. Efectivamente, el número másico es la propiedad asociada, diríamos, a la masa característica del átomo. Y recuerden que la diferencia de masa entre el protón y el electrón es muy grande. La masa del protón es 2000 veces la del electrón. Entonces, cuando le agregamos un electrón a un átomo, la masa prácticamente se mantiene igual. Así es que desde el punto de vista de la masa como propiedad, lo relevante es la cantidad de protones o de neutrones que hay en el núcleo, y no la cantidad de electrones. La masa del hidrógeno prácticamente es la misma, pero, claro, es la misma con o sin el electrón, y en ese sentido la propiedad relevante para la tabla periódica es el número másico, y el número másico solamente tiene en consideración la masa del núcleo, que depende fundamentalmente de los protones o neutrones que haya en el núcleo. Si ahora vemos el modelo de nube, entonces deberíamos ver algo que parece, ¿cierto?, una nube o una especie de atmósfera que envuelve al núcleo, y esa atmósfera azul correspondería a la representación del electrón. Solo que en el modelo
físico cuántico, el electrón no se puede identificar como una partícula, no se puede situar en una posición determinada, sino que más bien corresponde a una distribución alrededor del núcleo. Y por eso se habla de un modelo de nube. Pero es, como les digo, una representación simplificada del modelo físico cuántico del átomo. Si nos quedamos con el modelo de órbitas, entonces estamos pensando en el modelo atómico clásico todavía de Bohr, que sin embargo, a pesar de sus limitaciones, tiene mucho poder explicativo y descriptivo especialmente. ¿Qué ocurrirá si ahora agregamos un nuevo electrón? Si agrego un segundo electrón, ¿qué dirían ustedes? ¿Cambiará o no cambiará el elemento químico? ¿O qué propiedad del elemento va a cambiar? Jocelyn dice que sí cambia el elemento químico. ¿Qué dicen sus compañeras o compañeros? Si agrego otro electrón, Loredana confirma, va a cambiar el elemento. ¿Quién más? El elemento sigue igual, pero cambia la carga. Carolina dice que va a cambiar el elemento, Mauricio contradice, dice que no, Loredana dice que se va a volver negativo. Vamos a ver. Voy a agregar un segundo electrón. Fíjense que ahora dejó de ser un átomo neutro, es un ión negativo. Sigue siendo hidrógeno, no ha cambiado la etiqueta del elemento. Vemos nuevamente que el número másico sigue siendo 1, básicamente porque no hemos cambiado la masa del núcleo. Así es que el agregar electrones al átomo no hace que el átomo cambie de naturaleza. La naturaleza, la sustancia, el elemento que corresponde, básicamente depende de la masa del átomo. Y la masa del átomo, fundamentalmente, ya lo sabemos, está alojada en el núcleo. Así que mientras no cambie la cantidad de partículas en el núcleo, entonces el átomo va a seguir siendo el mismo elemento químico. Volvamos a un átomo neutro de hidrógeno. ¿Qué pasará si agrego un neutrón? ¿Y dónde tengo que agregar ese neutrón? ¿En las órbitas o en el núcleo? ¿Dónde se alojan los neutrones? En el núcleo. En el núcleo, de acuerdo. El neutrón habita en el núcleo. Andrea y Connie dicen que va a quedar igual, que no va a pasar nada. Veamos qué ocurre con este átomo si agrego un neutrón al núcleo. Fíjense que cambió el número másico, ahora es número másico 2, pero es átomo neutro, sigue siendo un átomo estable y sigue siendo un átomo de hidrógeno. Entonces parece ser que las características básicas del hidrógeno están asociadas especialmente a la presencia del protón en el núcleo del átomo, porque el neutrón aumentó la masa, pero no hizo que cambiara el elemento químico. Este átomo sigue siendo un átomo estable. Es lo que se conoce como un isótopo del hidrógeno. Los isótopos simplemente son distintas configuraciones del núcleo de un átomo en función de la cantidad de neutrones que ese átomo tiene en su núcleo. En este caso podríamos decir, es una variedad de hidrógeno, que también se puede encontrar en el universo. En ese sentido, el isótopo más, o la variedad de hidrógeno más común en el universo es un protón y un electrón. Esta es la variedad de hidrógeno más típica en el universo, pero puede ocurrir que en algunos procesos químicos, en algunos procesos atómicos o nucleares, se genere una variedad de hidrógeno que correspondería a este isótopo, en el cual uno encuentra un neutrón y un protón unidos en el núcleo. Sigue siendo hidrógeno, sin embargo, se modifica su composición en términos de la masa del núcleo. En cambio, si ahora agrego un protón, fíjense que el número másico
ha cambiado a 2, igual que antes. Pero además hemos cambiado el elemento químico. Ahora se trata de un átomo de helio. Este átomo de helio es un elemento químico completamente distinto del hidrógeno. Tiene propiedades diferentes, interactúa de manera diferente con el resto de la materia. Si miráramos las propiedades del hidrógeno, en general el hidrógeno es un gas en la naturaleza, y es un gas que se puede, digamos, que puede interactuar muy fácilmente con otras sustancias. El hidrógeno puede unirse químicamente a muchos tipos de átomos, así que es muy fácil de intercambiar en reacciones químicas. En cambio el helio es, como dice Connie, un gas noble, y las características de los gases nobles es que en general también les llamamos gases inertes, porque no interactúan en general con las otras sustancias. Es muy difícil que sean parte de una reacción química. Así es que helio e hidrógeno son sustancias distintas, porque están compuestas de átomos distintos, y esos átomos se distinguen fundamentalmente por la cantidad de protones que hay en su núcleo. Ahora vemos que, como dice Nicole, aquí estos núcleos, estos protones se están moviendo de una manera extraña. Ese movimiento nos está indicando que el átomo es inestable. Ya es una representación solamente para decirnos algo está pasando con este átomo. Es un átomo inestable. Inestable quiere decir, al contrario de lo que habíamos dicho antes en el caso del hidrógeno, que este átomo en la naturaleza no va a vivir mucho tiempo. Si es que uno llegara a encontrar un átomo de helio que tiene un núcleo con solamente 2 protones, sería un átomo de helio que probablemente se vaya a desintegrar rápidamente, ya sea en un proceso radioactivo o en alguna reacción con otros átomos. Este átomo va a dejar de existir, va a desaparecer, se va a romper de algún modo. Por eso se dice que es un átomo inestable. Y por eso también entonces es un átomo que es difícil de encontrar en la naturaleza. Lo que es más habitual encontrar es un átomo de helio que tiene al menos un neutrón. Ahora vemos que el átomo es estable, tiene un número másico de 3, pero ese 3 corresponde a 2 protones y a un neutrón. En este caso estamos en presencia de un ion positivo. Estamos en presencia de un ion positivo básicamente porque tenemos 2 cargas positivas en el núcleo y una carga negativa orbitando en la forma de un electrón alrededor del núcleo. Para tener un átomo neutro tendríamos que agregar una segunda carga negativa. Ahora tenemos 2 cargas positivas y 2 cargas negativas. De nuevo estamos en presencia de un isótopo del helio. Si es que agregáramos otro neutrón, estaríamos en presencia de otro isótopo también de helio, otra variedad de helio. Tiene un número másico mayor porque tiene 4 partículas en el núcleo, pero sigue siendo helio porque solo tiene 2 protones. El número de protones no aparece señalado en esta parte de la simulación, pero el número de protones en el núcleo es lo que se conoce como número atómico. Y el número atómico básicamente es el que define la posición de los elementos químicos en la tabla periódica. La masa del núcleo va a determinar en gran medida sus características químicas junto con la configuración electrónica. ¿Qué tendríamos que hacer para construir un átomo de berilio? ¿Alguna sugerencia? Tienen que ser 4 protones, profe. Perfecto, tendríamos que colocar 4 protones en el núcleo. Entonces, puedo agregar 2 protones más. Agrego 1 y de inmediato cambia el elemento químico. Pasamos al litio. Agrego otro más. Y ahora sí tengo berilio. Tengo 4 protones en el núcleo. Pero es un núcleo inestable, porque claramente le faltan neutrones. Le agregamos aquí un neutrón, tenemos 3 neutrones, 4 protones, y sigue siendo inestable un átomo de berilio con estas características, por lo tanto, en general no lo vamos a encontrar en la naturaleza.
4 neutrones sigue siendo inestable, hasta que encontramos una forma estable del berilio. Lo más probable es que este isótopo del berilio, esta variedad de berilio, 4 protones, 5 neutrones, sea el isótopo más común de berilio en el universo. Estamos en presencia de unión positivo porque tenemos más carga positiva en el núcleo que electrones alrededor. Voy a colocar un tercer electrón para tratar de ir equilibrando la carga eléctrica, y lo voy a colocar aquí entre medio, pero curiosamente la animación no me permite colocar el electrón en esta primera órbita. ¿Por qué ocurre esto? ¿Será un problema de la animación? No, profesor, los primeros 2 orbitales permiten solo 2 electrones. Los Perfecto. S. Perfecto. Muy bien. Efectivamente, dentro del átomo, del modelo atómico de Bohr, hay algunas reglas de construcción de los átomos, o de constitución de los átomos. Esas reglas tienen que ver con los niveles de energía. Los electrones, ya decíamos, en primer lugar, no pueden estar en cualquier órbita. Están en órbitas determinadas. Estos primeros electrones los pusimos en la primera órbita, que es la órbita de más baja energía. Y esa órbita de más baja energía permite la presencia de solamente 2 electrones en esta órbita. Cuando Bohr postuló esta idea, digamos, la sostuvo sobre la base de un modelo matemático, pero no tenía una justificación física para la presencia solamente de 2 electrones en una órbita. Ese desarrollo viene después, con el desarrollo de la física cuántica, se puede comprender por qué uno puede tener solamente hasta 2 electrones en el primer nivel energético, y una vez que se llena este primer nivel de energía de orbital, en este caso con 2 electrones, entonces si es que le agregamos más electrones al átomo, los otros electrones se sitúan en el siguiente nivel energético, y eso corresponde a la segunda órbita. En el caso del berilio, para que este sea un átomo neutro, tendríamos que agregar 4 electrones, y entonces el siguiente electrón también se va a situar en el segundo nivel del orbital. No podríamos colocar un nuevo electrón en el primer nivel. Por supuesto, podría agregar más electrones y tener un ion negativo de berilio. En general, este tipo de átomo, por supuesto, en general no lo vamos a encontrar en la naturaleza, porque este desbalance de carga eléctrica va a implicar que muy fácilmente los electrones que están afuera se separen del núcleo. Pero simplemente les estoy mostrando cómo es que en la capa exterior podríamos seguir colocando electrones, pero no así en la capa interna. La segunda capa, la segunda órbita, corresponde a un segundo nivel de energía en el modelo de Bohr, y admite un total de 8 electrones. Si tuviera más electrones para colocar, no podría agregar más electrones en este nivel energético. Tendría que agregarlos en el siguiente nivel, pero en la siguiente órbita. Pero en este caso el modelo, el simulador, no nos permite ese ejercicio. ¿Alguna pregunta o comentario? Profe, ¿Sí? el uso de los neutrones, como que esa función, como son neutros, solo aportan al número másico, no sé, como que no lo entiendo. Bueno, claro, desde el punto de vista físico, bueno, una cosa es que el neutrón se puede identificar, digamos, se ha podido encontrar, identificar, reconocer experimentalmente, y por lo tanto podemos decir es una partícula subatómica que forma parte de la estructura de los átomos, que se encuentra en el núcleo. La cuestión es, ¿por qué encontramos los neutrones ahí? ¿Por qué hay neutrones en el núcleo? La explicación, yo creo, está justamente en el hecho de que si sacamos los neutrones,
lo que nos queda básicamente es un núcleo compuesto de puras cargas positivas, ¿cierto? Puros protones. Y como vemos, en este caso es inestable. ¿Por qué será inestable? ¿De dónde viene esa inestabilidad? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué es lo que, cómo interactúan dos cargas positivas entre sí? Se repelen. Se repelen. Gracias, muchas gracias Mauricio y Sandra, parece que comentaron. Efectivamente, las cargas positivas se repelen. Entonces, si solo tenemos cargas positivas en el núcleo, estos cuatro protones quieren estar separados uno del otro, entre comillas quieren, ¿no? Están interactuando de manera que se están repeliendo eléctricamente, porque tienen el mismo tipo de carga. Profe, ¿Sí? aquí por ejemplo, claro, como los electrones son carga negativa, pero nunca llegarían a nivelar o a estabilizar el núcleo porque su peso es menor, ¿cierto? Por eso es que requieren de los neutrones. Sí y no. Estoy tratando Porque, de asimilar el contenido. claro, lo que pasa es que el equilibrio que estamos buscando en este caso, para explicar la inestabilidad del núcleo, el equilibrio se da entre la cantidad de carga eléctrica, ¿ya? Entonces, los electrones, aunque tengan poca masa, igual tienen carga eléctrica y tienen la misma cantidad de carga que los protones. Así es que podemos colocar efectivamente 4 electrones, ¿cierto? Aunque sean pequeños, y vamos a lograr equilibrio desde el punto de vista de la carga eléctrica. Como vemos, carga neta 0. Tenemos 4 cargas negativas y 4 cargas positivas. Sin embargo, el núcleo es inestable, pero no es inestable porque haya un desbalance de masa entre los electrones y los protones. Es inestable porque en este caso tenemos 4 cargas positivas en el núcleo que se están repeliendo una con la otra. Ahora bien, esto no es parte del modelo de Bohr, pero ocurre que el desarrollo posterior de la física de partículas y de la mecánica cuántica han permitido explicar que, o han postulado la idea de que cuando se conforma un núcleo, digamos, cuando se acercan mucho entre sí las partículas subatómicas que son protones y neutrones, aparece un nuevo tipo de interacción, un tipo de interacción física que es fundamental, así como la gravedad, así como la electricidad, y esa interacción se llama interacción nuclear fuerte, o fuerza nuclear fuerte, valga la redundancia. Y básicamente se trata de un tipo de fuerza que aparece entre estas partículas nucleares, o nucleones, cuando están muy cerca una de la otra. Entonces, en este caso, tenemos estas 4 partículas positivas, estos 4 protones, que están muy juntos uno con el otro. Como están muy juntos, están interactuando a través de la fuerza nuclear fuerte, y eso los mantiene unidos. Pero al mismo tiempo, como tienen carga eléctrica positiva, se están repeliendo uno con el otro. Y eso ahí es donde no hay equilibrio, ahí es donde se produce la inestabilidad. Efectivamente, como dice Mauricio, la fuerza nuclear fuerte es una de las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza. Bueno, y esa interacción que está ocurriendo entre los nucleones, tanto de atracción mediante la interacción nuclear fuerte, como mediante repulsión por la repulsión eléctrica, se equilibra de alguna manera con la presencia de neutrones en el núcleo, que también interactúan mediante la fuerza de interacción fuerte con los otros nucleones. Y al mismo tiempo contrarresta mediante supongo yo, pensémoslo físicamente, como espacialmente, mediante la separación de las cargas positivas. Entonces se produce una redistribución de las interacciones dentro del núcleo que hace que se equilibre la fuerza nuclear fuerte con la fuerza eléctrica, y entonces el núcleo se vuelve estable. Este es un núcleo que vamos a encontrar en la naturaleza en general. Cuando encontramos berilio, encontramos un átomo de berilio que tiene esta cantidad de partículas en el núcleo. Entonces, si pensamos en términos de función, claro, una de las funciones de los neutrones podría ser darle estabilidad al núcleo. A pesar de que no tiene carga eléctrica, su estabilidad no tiene que ver con la interacción eléctrica, sino que tiene que ver con la interacción nuclear.
lo que llamamos interacción nuclear fuerte, y otro tipo de interacción fundamental, que es la interacción nuclear débil, que especialmente está asociada a algunos neutrones, o sea, los neutrones en algunos átomos. ¿Alguna otra comentario o pregunta? Yo les sugiero entonces revisar el simulador para que puedan practicar en la construcción de modelos de átomos. Aquí simplemente les quiero mostrar cómo es que podemos leer los números. Ahora, no solamente la masa y la masa y la carga, como era en este primer caso, veíamos carga y masa, que correspondía a los nucleones, ¿cierto? Sino también incorporando el número atómico, que es especialmente el número de protones en el núcleo. Por ejemplo, podemos construir un átomo de boro, por supuesto, si lo dejamos solo así, es un átomo inestable, ya sabemos por qué, ¿cierto? Hay un desequilibrio entre la fuerza, la fuerza nuclear fuerte o la interacción nuclear fuerte y la interacción eléctrica de los protones, así que claramente le faltan neutrones a ese núcleo para hacer un átomo estable de boro. Profe, ¿cómo ¿Sí? lo hizo para que se vieran los números? Es que no alcancé a ver. ¿Cuáles números? Ah, de acuerdo. Sí, es que justamente esta parte del simulador, esta es otra ventanita, otra funcionalidad. Yo les mostré al principio que tiene 3 opciones. Podemos trabajar en la construcción de átomos, que fue lo que hicimos. Podemos visualizar los símbolos, la simbología química con el mismo principio, construyendo átomos. O podemos entrar a un modo de juego para ejercitar estos conceptos. Entonces, si usamos el segundo, que es la opción del símbolo, aparece ahora aquí a la derecha este recuadro, donde nuevamente va a aparecer el elemento químico y los números claves, digamos, que son los que habitualmente encontramos en las tablas periódicas: número atómico, número másico y carga eléctrica. En este caso, entonces, vamos a ver que arriba hay una balanza que nos está indicando el equilibrio, y tenemos acá un indicador de carga eléctrica, que nos va a indicar, por supuesto, la carga eléctrica. Entonces, simplemente al colocar un protón, nos aparecen los números correspondientes. Tenemos número másico 1, tenemos número atómico 1, tenemos carga eléctrica positivo 1. Ah, gracias Camila, quedan solo 2 minutos, así que vamos a terminar ya, para que no se extienda más la clase. Solo les muestro finalmente el átomo de boro que estaba construyendo, que lo voy a colocar así para que se vea que es inestable. Agregamos más protones. En general, un átomo inestable suele ser un átomo radioactivo, ¿ya? Justamente porque se va a desintegrar rápidamente, y cuando se desintegra libera esas partículas con mucha energía, y por lo tanto se vuelve un átomo muy peligroso, en este caso para la vida humana, para la naturaleza en general. Por eso tampoco no son muchos los átomos radioactivos, porque en general son más bien átomos estables los que encontramos en la naturaleza. Entonces simplemente con protones y neutrones tenemos número másico 10, porque tenemos 10 protones y 10 neutrones en el núcleo. Perdón, 5 neutrones y 5 protones, eso fue lo que agregué. Tengo carga positiva 5, por eso se trata de un ion positivo. Y número atómico 5, que es el número de protones. El número atómico determina la naturaleza del material. Si saco un protón, ahora tengo berilio. Tengo número atómico 4. No necesariamente el átomo estable tiene la misma cantidad de protones que neutrones. En el caso del berilio lo estamos viendo, hay 4 protones y 5 neutrones. Esto va a depender, pero en general la variabilidad es 1 o 0, digamos, el equilibrio entre protones y neutrones, para que haya estabilidad. Puede sobrarle un neutrón, quitarle un neutrón, y a veces se va a mantener igualmente estable.
Deben quedar muy pocos segundos. ¿Hay más preguntas? ¿Comentarios? Yo agradecerle, me encantó este programa, profe.